Bueno, en primer lugar, permítame agradecer a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana por la invitación que me hace de poder presidir esta primera mesa sobre un tema realmente importante, ¿no? Como ustedes saben, la educación secundaria ha sido como una especie del patito feo de la educación, siempre olvidada. Hemos estado reformando la primaria, la universidad, la educación inicial, pero que yo recuerdo en los últimos 70 años solamente han habido 3 intentos de reforma de la secundaria. La primera fue en los años 50 con el general Mendoza Rodríguez, que dio lugar justamente a la creación de este edificio, ¿no? La gran unidad escolar Alfonso Ugarte. Luego, en la década del 70, los colegios, las grandes unidades escolares, que así se llamaba esta institución, se convirtieron en centros de educación básica, y un poco ahí se perdió todo el equipamiento técnico que tenían estos centros, que realmente eran un modelo educativo bien interesante, ¿no? Y luego hubo un modelo fracasado que no funcionó nunca, fue el bachillerato, ¿no? Tuvo muy corto tiempo de vigencia y fue desactivado, ¿no? El tema que nos reúne en este momento es el que tiene que ver con qué es lo que debe saber un egresado de la educación secundaria, ¿no? En un contexto como el que tenemos, ¿no? Un contexto en el cual hay una sociedad en cambio constante. Van a haber empleos que van a desaparecer mucho en el futuro, ¿no? El propio entorno social varía mucho, hay muchos riesgos para los jóvenes, y entonces todo eso configura un escenario en el cual el gran desafío de la educación secundaria es preparar jóvenes para que tengan éxito, ¿no? En ese sentido, la mesa va a estar integrada por las siguientes personas. En primer lugar, vamos a tener la presentación de Ana Elena Schalk Quintanar. Ella es doctora en Ciencias de Educación de la Universidad de Sevilla de España, ¿no? Licenciada en Ciencias de la Educación del Instituto Tecnológico de Estudios de Occidente en Guadalajara, México, y es magíster en gestión, en dirección y gestión de proyectos. Por favor, Ana Elena, si pudiese subir al estrado. Bienvenida. En segundo lugar tenemos a Mariana Alegre Escorza. Ella es máster en Diseño de Ciudades y Ciencias Sociales de la London School of Economics, Política, Ciencia y becaria de Chevening. Estudió Derecho y una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Católica, ¿no? Actualmente es coordinadora general del Observatorio Ciudadano de Lima, ¿Cómo vamos?, desde donde contribuye a mejorar la calidad de vida de los limeños, así como promover tu estrategia Ocupa tu calle. También es columnista de Perú 21. Por favor, Mariana Alegre. Ya. Mariana está llegando en un momento, o sea, se va a integrar. Luego tenemos a Mayra Pinedo López. Ella es licenciada en Ciencias, en Letras y Ciencias Humanas, egresada de Maestría de Gestión Educativa de la Católica. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector público y privado de la educación, especialista en temas de servicios de calidad académica, políticas públicas, currículum, tutoría, empleabilidad. Ha formado parte de un equipo académico del Colegio de Alto Rendimiento de
de Huánuco y actualmente coordina modelos pedagógicos en la Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación. Por favor, Mayra. Finalmente tenemos a una colega mía en el Consejo Nacional de Educación, ella es Marisabel León. Marisabel es licenciada en Educación de la Universidad Cayetano Heredia, es magíster en Gerencia Social en la Católica del Perú y tiene una segunda especialización profesional en Políticas Educativas y Desarrollo Regional en la Universidad Católica, ¿no? Es presidenta de la Asociación Educativa Avia Allianz, promotora fundadora del Centro de Estudios Avia y del Instituto Iberoamérica, presidenta de Asiste Perú, vicepresidenta de FIPES, directora de CONFIEP. Ha sido presidenta del CADE Educación del año 2015, miembro del Comité Estratégico de IPAE y miembro del Comité Organizador de la CADE de Educación 2016-2017. Ha sido miembro del titular del Comité Consultivo de APROLAB 2, el proyecto del Ministerio de Educación y la Cooperación Económica Europea. Es miembro titular del Consejo Consultivo de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y como les decía, actualmente es miembro del Consejo Nacional de Educación. Así que, Marisabel, por favor. Bueno, vamos a empezar la presentación y la primera presentación es la que tiene que ver con una pregunta que es sumamente interesante, ¿no? ¿Qué desafíos tienen los egresados de la educación básica? ¿No? Para eso, Ana Elena nos va a hacer una presentación más o menos de unos 45 minutos, tenemos hasta las 11:50 para poder estar aquí. Luego de la presentación vendrán los comentarios de las tres panelistas y quizás hay algún tiempo para responder por escrito alguna de las preguntas que hagan los participantes. Así que, por favor, Ana Elena, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias por haber venido. Muy buenos días, autoridades del Ministerio de Educación, autoridades de organismos internacionales que apoyan y cooperan con los países de América Latina para el desarrollo de nuestros adolescentes y nuestros niños, y especialmente a todos ustedes, queridos maestros y colegas. Y no les digo queridos porque los conozca, les digo queridos porque es necesario querer y amar a nuestros profesores para que ellos también a su vez, como decía la representante de UNICEF, también ustedes puedan hacer una cadena que nos permita reconstruir una sociedad que ha destejido un poco sus membranas más neurales y que necesitamos reconstruirlas y deconstruirlas para armar tejidos sociales y tejidos de relaciones humanas basadas en el diálogo, aún cuando el empuje de la tecnología y el empuje del desarrollo y de la globalización nos estén permanentemente tensionando. De eso quiero conversarles hoy. Respecto de la pregunta de cuáles son los desafíos que tienen los estudiantes de la educación básica, entendiendo básica como la media y también la secundaria y también la educación primaria, yo quisiera comenzar diciéndoles y compartiéndoles lo conmovida que me he sentido al compartir con estos jóvenes talentosos el amor a sus raíces y el amor al contexto que viven.
En general, los adultos sentimos y los educadores sentimos que estos dos mundos pareciera que son opuestos. Y el gran desafío que tienen los niños y los adolescentes en el mundo de hoy, tal como lo vamos a ver, es precisamente dar un tono de raíz, de identidad y de localidad en un mundo globalizado que seríamos un poco ingenuos pensar que podemos detener. Este es el mundo que tenemos, es el mundo del siglo XXI, pero lo que sí podemos hacer es impregnar de sentido, de raíz y de identidad un mundo que está globalizado. Ese es el gran desafío que tienen los niños y jóvenes en nuestros países, especialmente en nuestra amada querida América Latina. Así que yo voy a comenzar pidiéndoles un aplauso, no a los jóvenes, sino al profesor o a la profesora que permitió que estos jóvenes tuvieran un espacio para innovar en su arte y expresar con tanta alegría esta integralidad y esta capacidad para hacer un tejido entre sus raíces y el mundo que ellos quieren vivir. Por favor, para ese profesor o profesora, mi reconocimiento y el de toda esta asamblea que nos acompaña aquí, que nos acompañan en Internet. Con ello, yo quiero compartirles algunas reflexiones. El propósito de esta conversación y de esta charla es inspirarlos y motivarlos a ustedes como líderes educativos. Y cuando hablo de líderes educativos no estoy hablando solamente de los directores, estoy hablando de los directores, de los profesores, del personal de gestión que está en una escuela, y para que podamos pensar juntos, soñar y proyectar también instituciones miradas al futuro. Yo puse una fecha, el 2030, siendo un poco moderada en nuestros sueños, porque como vamos a ver a lo largo de la presentación, todo va a cambiar y todo está cambiando en tiempos mucho más cortos, que bueno, pensar el 2030 es razonable. Y sobre todo, ¿qué tipo de cambio necesitamos y qué tipo de gestión académica necesitamos para que estos jóvenes reciban la educación que requieren para enfrentar un mundo que ustedes y yo hoy desconocemos? Quiero también promover una comprensión más amplia de la importancia de ustedes como líderes de cambio. Hay un desafío que es impostergable y es la transformación en la conceptualización de nuestros métodos, de la forma como hacemos lo que hacemos y de nuestras prácticas. Y es por eso que hoy el Congreso innova y le da más peso al compartir las buenas prácticas de los profesores que a personas que vengamos de fuera a conversar con ustedes sobre cómo hacer las cosas. Es más importante reflexionar y saber cómo las están haciendo con pequeñas luces y reflexiones de cómo se está haciendo en otras partes para ayudarnos. La agenda de la presentación es compartir con ustedes algunos escenarios de inflexión en la educación básica. ¿Necesitamos un cambio o necesitamos una transformación? Yo quiero compartir con ustedes esta pregunta. ¿Quiénes son los estudiantes del siglo XXI? ¿Cuáles son los modelos que están siendo implementados como buenas prácticas? Voy a traerles algunas del mundo porque vi la agenda y ustedes van a compartir las propias y muy valiosas de su propia Lima querida. Voy a hablarles un poco de los desafíos y finalmente voy a presentarles algunas ideas para enfrentar estos desafíos en el contexto peruano. El propósito de esta conversación y de esta presentación es reflexionar con ustedes sobre la educación del futuro que ya es presente. Hablamos de esta educación como si fuera a venir, pero como vamos a ver a lo largo de la presentación, los jóvenes que hoy están en la secundaria y los niños que hoy están en la educación básica ya son una generación distinta que requieren transformaciones o cambios, ya lo valorarán ustedes y lo reflexionarán a lo largo de este día y de mañana, que el sistema, tanto la política pública
y el quehacer y el rol que jugamos los educadores requieren una pensada y un trabajo conjunto. Para ello, no puedo dejar de reflexionar con ustedes la complejidad del desafío de estos escenarios. Es decir, tenemos que conjugar y ser capaces de conjugar dificultades y tensiones que se producen en la misma transformación de la sociedad en constante cambio y también un sistema educativo que requiere de tener tiempos de pensar, que requiere de tener tiempos de madurez, pero también que requiere tiempos para la sostenibilidad de los cambios. Y cuando estamos sosteniendo los cambios, viene un nuevo cambio en las orientaciones, en las trayectorias, en los propósitos, y estamos entonces en este dinamismo que necesitamos aprender a saber cómo movernos en él. Para ello, me quitaron la pantalla de ahí enfrente, para ello les voy a pedir que miremos un breve video de menos de 2 minutos. Por favor. El video se está mirando en la pantalla del presentador, pero no en la pantalla grande. Por favor, ¿podemos reiniciarlo? ¿Lo podemos reiniciar? Gracias. ¿Tenemos el sonido? Me encanta que pasen estas cosas con la tecnología porque es algo que nos enfrentamos los docentes todos los días en las escuelas. Así que qué bueno que nos pase ahora también. Estamos esperando que puedan tirar el video con sonido en la pantalla principal para que, si tuviéramos un adolescente aquí, nos diría, es muy fácil, mira, tú le pinchas aquí y ya, y aparece. Pero como somos adultos y somos no digitales, tenemos que aprender y sobre eso vamos a conversar también durante la conferencia. ¿Cuántos de ustedes hablan inglés? Muy bien. ¿Pero se comprendió el texto? El texto sí.
Bueno, muchos de nuestros jóvenes en América Latina no hablan inglés y yo la dejé en inglés con un propósito para reflexionar con ustedes. Y tiene que ver con que hay muchas cosas que nosotros no sabemos y ellos ya lo saben. Y si no lo saben, tienen estructuras cognitivas y neuronales para intuir el mensaje. Por tanto, la forma en la que nosotros nos vamos a comunicar con ellos requiere ser armonizada con lo que ellos ya saben hacer. El propósito de dejarla en inglés primero tiene que ver con la autoría, con el derecho a la autoría de la fuente que yo tomo, pero también tiene que ver con que ellos están enfrentados a un mundo donde mucho de lo que ellos miran tiene que ver con otros idiomas. Y lo segundo es que yo no les voy a hablar de tecnología como decía la presentación, pero no puedo evitar hablar de ella. A ver si me explico. Uno de los desafíos más grandes que tienen los estudiantes de ahora es que sin hacer el foco de la tecnología la medida de la calidad de la educación en América Latina para los niños y jóvenes, sí tiene mucho que ver porque necesitamos responder al contexto que ellos están viviendo. Miren, lo que nos pasó con el video es muy emblemático y es muy clarito de lo que nos pasa en el mundo de la vida educativa. Los jóvenes de hoy pertenecen a una generación que se le reconoce como los millennials o como la generación Z. En el mundo que ustedes y yo vivimos, teníamos solamente, que es la primera línea, 3 distinciones: los niños pequeños, los adolescentes y los adultos jóvenes o mayores. Así reconocíamos nuestros estadios. Hoy, como ustedes pueden ver en la segunda línea, tenemos una gran cantidad de distinciones. ¿Por qué? Porque las generaciones que han venido de los años 60 al 2015 son generaciones que han evolucionado con características sumamente distintas. Ahora voy a hablar con ustedes sobre ello. En la línea de abajo, ustedes van a ver cómo también el contexto social ha evolucionado grandemente y finalmente, de lo que quiero conversar con ustedes y que ustedes tienen muy claro en su plan, es sobre el foco de la educación, que tiene que ver con cómo enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros niños a aprender de forma permanente, a aprender a lo largo de su vida. ¿Y por qué tenemos que enseñarle eso a nuestros jóvenes? Tenemos que enseñarles eso porque miren, lo que ustedes ven en la pantalla son 5 generaciones, desde antes del 45 hasta los nacidos después de 1995. Y todo lo que ustedes ven ahí, que son las categorías de análisis de estas generaciones, cómo tiene que ver la educación, las aspiraciones, la forma en la que consumen productos, cómo se relacionan, etcétera, ha ido cambiando de forma significativa y no solo significativa, sino con diferencias muy importantes entre cada una de esas generaciones. Miren, este cuadro refleja claramente a lo que se enfrentan sus jóvenes de secundaria hoy. Por eso les decía que no estamos hablando de la educación del futuro, estamos hablando de la educación de hoy. Estos jóvenes ya están en nuestras salas de clase. Son jóvenes que van a tener por lo menos 17 tipos de trabajos distintos, que van a cambiar de casa por lo menos 15 veces, que van a vivir en distintos países, que van a vivir más que nosotros, que van a enfrentar enfermedades distintas a las nuestras, que se van a relacionar con personas que no son las de su país. Cuando yo le pregunto a los educadores, ¿para quiénes son tus estudiantes? ¿Para quiénes educas tú? Y ellos me contestan, para los estudiantes de mi país. Yo les invito a pensar una respuesta distinta. Los jóvenes de secundaria y los niños de hoy
no van a estar compartiendo su vida, ni lo están haciendo ahora, pero cada vez menos, con los jóvenes de su entorno más directo. La generación Z va a empezar a compartir experiencias, educación, trabajo con personas de otras nacionalidades. Tú estás formando ciudadanos para el mundo, futuros trabajadores para el mundo, no solamente para Perú. Y a su vez, eso requiere que tu estudiante, además de tener la flexibilidad y la adaptabilidad para no aferrarse al contenido de las disciplinas, que es importante, pero que para ellos es necesario ir desarrollando competencias de segundo orden, no solo cognitivas, sino también culturales y emocionales, que les permitan estar insertos en un mundo donde los límites de las naciones están desdibujándose cada vez más y eso impacta su educación, impacta su futuro trabajo, impacta incluso sus relaciones personales y su vida. Por lo tanto, una de las cosas que quisiera reflexionar con ustedes es el cambio en el foco. ¿Dónde estamos poniendo el foco? El esfuerzo. Es importante, escuchen bien, es importante que podamos asegurar aprendizajes mínimos en las disciplinas, que podamos constatarlos con evidencia a través de pruebas estandarizadas. Pero también es muy importante y por eso necesitamos despertar el líder que llevamos dentro, porque requerimos mucho más que administrar el currículum. Requerimos hacer un trabajo mucho más integrador entre la cultura, los cambios de la cultura, la escuela y estos chicos que tú atiendes. ¿Para qué? Para que ellos puedan ir construyendo este tejido entre lo local, entre su contenido específico y el contenido del mundo. En Chile hay un sistema de selección que estoy segura que ustedes ya han escuchado hablar de ello, porque en los últimos 4 años la política pública ha puesto mucho énfasis en su desdibujamiento o en cambiarlo más que desdibujarlo, que tiene que ver con la selección universitaria. Y para ello hay una prueba estandarizada nacional. Y esa prueba determina a qué carrera y en qué universidad puede estudiar un joven en Chile. Y yo tengo una hija de 19 años que estoy segura que cada uno de ustedes ya tendrá hijos más o menos de la edad de mi hija. Yo le pedí como experiencia de aprendizaje que se fuera un tiempo del país. Y cuando ella volvió, lo que más le impresionó fue: mamá, la prueba que di y que tanto trabajo me costó para salir bien, no me sirve de nada allá afuera en el mundo. Y eso es lo que los niños y jóvenes se enfrentan. Escuchemos bien, yo no estoy diciendo que la prueba no importa, yo no estoy diciendo que las pruebas estandarizadas no sirvan. Lo que estoy diciendo es que nuestro foco no tiene que ser solamente el qué aprenden los jóvenes, sino cómo les enseñamos a aprender para que puedan seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Y creo que esa es como la propuesta para ahora con ustedes. Otros elementos importantes. Los jóvenes de secundaria hoy están yendo cada vez más a instituciones que les forman para el trabajo. Estas instituciones cada vez son más tecnologizadas, tienen más impronta tecnológica porque los preparan para el mundo del trabajo y el mundo del trabajo está absolutamente permeado por la tecnología. Son programas a la medida. Ya algunas universidades, como el Micromaster del MIT de Columbia, Michigan, ya los estudiantes eligen a la medida qué quieren estudiar y cómo. Entonces yo les pregunto, vamos a suponer que en Perú, en Chile, en México, abriéramos programas a la medida. Nuestros adolescentes tendrían las condiciones para tomar buenas decisiones sobre cómo hacerse un programa a la medida. Entonces, se nos cae la innovación, no porque sea mala o no porque la copiamos de otra parte, se nos cae porque no hemos
labrado bien la tierra y hecho crecer la semilla con las habilidades y competencias del siglo XXI que te permiten que elementos como estos puedan responder con pertinencia y calidad a las necesidades de educación de estos jóvenes. Las universidades cada vez van a estar tendiendo a la asociatividad y eso quiere decir que universidades, por ejemplo, hoy, todos estos casos ya existen hoy, universidades europeas con universidades norteamericanas están haciendo clases conjuntas porque la tecnología ya lo permite. Entonces, nuestros jóvenes cada vez más van a empezar a tener que relacionarse con jóvenes que tienen este tipo de experiencias. En fin, las universidades o las instituciones, porque también hay formación técnica, todas las instituciones que les siguen en la formación a estos jóvenes de secundaria y de básica, van a tener requisitos que nosotros ya debiéramos mandarlos como con su mochila bien preparada para que puedan desarrollarse en este entorno mucho más movible y flexible que va a empezar a ser la educación de ellos. Ellos van a ir y a volver a las instituciones formativas más de una vez en su vida, por el trabajo, por el cambio del trabajo, por el cambio del país o por el cambio de disciplina. Quiero darles algunos ejemplos a los que se van a enfrentar sus jóvenes. Y cada vez que le dé uno, por favor piensen si los muchachos que tenemos en nuestras salas de clase podrían no tener alguna brecha para manejarse en este entorno. Por ejemplo, el año antepasado, 2016, apareció la primera universidad que no tiene profesores. Yo como pedagoga y una persona que ama la educación y se ha dedicado a ella por más de 25 años, siempre sostuve que los profesores íbamos a ser imprescindibles con o sin tecnología. Y en 2016 alguien dice, bueno, sí, pero de otra forma. El tema es cuál es esa forma y qué vamos a hacer nosotros. Esto ya está funcionando y Estados Unidos está replicando el modelo. También dijimos en algún momento que había disciplinas que nunca iban a poder hacerse más que de forma presencial, entre ellos la medicina. Y observen, por favor, ya hay universidades que hoy forman docentes sin la presencia de los estudiantes y de los docentes en el mismo lugar. Vaya usted pensando, los jóvenes que yo tengo en mi escuela tienen la base de competencias que necesitan si es que quisieran hacer una vida como esta, formarse de esta manera, tienen la base, tienen las competencias básicas, tienen la autonomía, tienen la flexibilidad, tienen los hábitos. Ese es el ejercicio de ahora. Y finalmente, hace muy pocos días, si ustedes observan, 16 de enero del 2018, aparece la primera secundaria dirigida por estudiantes. Este es el Observatorio de Innovación Educativa para América Latina del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué quiere decir esto? Vayámonos para la casa y dejémosles a los estudiantes su formación. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que, otra vez, estamos reflexionando cómo el mundo cambia, cómo ellos se enfrentan a un mundo cambiante y cómo nosotros, dónde tenemos que poner el énfasis y el esfuerzo también. ¿Cómo lo han hecho todas estas personas o instituciones que han tenido o que están teniendo y se han subido a este movimiento de cambio y de transformación? Bueno, lo primero es que han comprendido que el elemento tecnológico es un elemento inminente e imparable. Todavía hace 15 años yo escuché en el ámbito de la educación a nivel mundial decir que la tecnología era una moda y que tal como llegaba se iba a ir. Hace muy poco tiempo, 15 años. Y hoy hemos comprendido que la tecnología no solo se queda, sino que se mueve de forma constante, pero además nos impacta en todas las áreas de nuestra vida. Y si no, por favor vayan al aeropuerto, vayan a un restaurante y observen por favor cuánta gente está usando sus dispositivos móviles.
Lo otro es que cada una de estas tecnologías van reelaborando los desafíos y las problemáticas de nuestra sociedad. Por eso el video decía que nuestros jóvenes van a enfrentar disciplinas y problemas que ustedes y yo no tenemos ni idea de que van a existir. Entonces ahí es donde uno muchas veces como profesor se ve desafiado a decir, entonces si a mí me enseñaron que el profesor transmite y facilita lo que sabe al estudiante que no sabe, ¿qué pasa ahora? Si no sabemos qué problemas van a enfrentar, no sabemos qué disciplinas van a aparecer. Hoy hay carreras que no existían hace 10 años y van a seguir apareciendo carreras que no tenemos ni idea y profesiones que no tenemos ni idea. Entonces uno se pregunta, ¿cambio mi estrategia de enseñanza o transformo junto con todos los demás colegas, con la política pública, con los investigadores, con la gente, con las familias, transformo una forma de educación? Finlandia ha sido reconocido por todo el mundo como un país con gran éxito porque la prueba estandarizada que aplicamos ha salido bastante buena en los últimos tiempos. Y Finlandia repetidamente ha venido a decir a América Latina, señores, lo único que hicimos fue ponernos de acuerdo hace 30 años sobre el tipo de educación que queríamos para nuestros niños y jóvenes. Y ese plan y ese acuerdo lo mantuvimos, no importa quién gobernara. Era un sueño país. Y hoy le preguntan a Finlandia, ¿pero por qué ustedes están cambiando su modelo educativo si resulta tan exitoso en la prueba PISA? Y ellos dicen, porque estamos pensando en la educación que los niños y jóvenes necesitan para enfrentar la sociedad dentro de 30 años. No temen al cambio, no temen cambiar lo que les ha funcionado bien e incluso han dicho, y si la prueba PISA baja, bueno, después la recuperamos. Eso es lo que quiero compartir con ustedes entonces. Son sistemas que colocan al estudiante al centro del proceso, que cuando le dicen a unos jóvenes, oye, vas a ir a bailar al Congreso Internacional de Docentes, abren su escucha y reciben las propuestas de los jóvenes para hacer esta fusión cultural maravillosa que nos evoca, nos motiva y nos inspira. Son sistemas, personas y líderes que gestionan el talento. También uno puede gestionar el talento en su escuela como director y en su sala de clase como profesor. Están permanentemente innovando y no, por favor, no relacionen la innovación solo con la tecnología. También hay innovación en la forma como nos interactuamos en el sentido y en la dimensión humana. Y finalmente, y esto sí quiero hacer énfasis porque son comos muy concretos, han tomado 3 o 4 pilares fundamentales para enseñar a los estudiantes a que aprendan a lo largo de la vida. Y eso es, 1, pon atención en visibilizar con tu estudiante lo que aprendió, el visible learning. No le enseñes qué aprendió, haz énfasis en que entienda cómo lo aprendió, porque ese dato que aprendió hoy puede que no le funcione pasado mañana. 2, el aprendizaje en profundidad, deep learning. Haz que tu estudiante, en vez de abarcar un mundo de datos, entienda las relaciones que existen en la información que le enseñamos. No es que el currículum esté desfocalizado necesariamente, quiere decir que nosotros, y ahí sí somos importantes, y esa tarea no la va a relevar ningún computador ni ningún sistema educativo, esa tarea de construir esta integración es tarea del profesor. Por tanto, el profesor deja de ser la persona que sabe todo y empieza a sumergirse en un mundo donde conduce y ayuda a sus estudiantes a construir escenarios de aprendizaje que le van a permitir desarrollar
otro tipo de habilidades y competencias para el siglo XXI. Y finalmente, y esto ya lo saben y no me voy a detener, proyectos y problemáticas reales. ¿Cuál es mi música raíz? ¿Cómo la puedo bailar desde el rap? Y hacerme cargo de ese desafío. Hemos hecho un recorrido lindo, hemos tenido aciertos, nos hemos esforzado bastante. Hemos logrado acceso, no tenemos la cobertura total, pero hemos logrado un incremento importante en los últimos años en el acceso a la educación básica y secundaria. También hemos trabajado mucho con los profesores, nosotros como profesores hemos sido profesores de otros y hemos hecho un trabajo importante en esta línea. Y finalmente, y esto sí, relevamos en la última década que lo importante no era la tecnología en sí misma, sino el uso pedagógico de la tecnología para una escuela del siglo XXI. Sin embargo, como ustedes pueden observar, algunos de estos elementos importantes de avance todavía no permean en la estructura, en la gestión, en la organización de la escuela, en la organización y en la bajada de la política pública en las escuelas. Todavía seguimos replicando mucho la educación frontal, la educación basada más en la enseñanza que en el aprendizaje y en un uso masivo de la tecnología que no tiene cauce para el aprendizaje. Todavía nos falta trabajo en esta línea. ¿No sería un buen momento de preguntarnos qué nos ha faltado, qué no hemos logrado ver, pero sobre todo, a través de estos 2 días, profesores, qué estamos dispuestos a ver? ¿Qué estamos dispuestos a compartir, a reflexionar, a profundizar para hacer de este sistema en Lima un sistema más pertinente y de calidad para los educandos? Y aquí están los desafíos. Ustedes tienen el Plan de Mejora de Aprendizajes de Lima. Este documento es un documento oficial, es un documento que han trabajado conjuntamente de forma intersectorial, que releva las capacidades de gestión del director, el rol del profesor, los énfasis en algunos aprendizajes importantes. Y yo les sugiero que tomen este documento y le hagan las preguntas que tienen allí. ¿Dónde queremos vernos y estar en Lima en el 2030? ¿Dónde queremos que estén nuestros niños y nuestros estudiantes de hoy? ¿Cuál es el papel que pretendemos jugar en este entorno de inflexión? Estamos en un momento de inflexión en toda la educación en América Latina. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos queremos colocar? ¿Vamos a la punta? Aunque nos innovemos y de repente tengamos que dar 2 pasos hacia atrás y probar, o nos esperamos a que nos empuje el movimiento natural que lleva la sociedad contemporánea. ¿Cuál es el tipo de innovaciones que necesita tu escuela, que es distinta a la de la escuela de allá y a la de la escuela de allá? La pertinencia de lo que hacemos no tiene que ver con que los teóricos digamos lo que es pertinente, tiene que ver con lo que ustedes, que son expertos en su contexto escolar, identifican como necesario, y no son los mismos aprendizajes ni los mismos focos para todos los niños en una nación, ni en una región, ni siquiera en una escuela. Entonces, cuando hablamos de una educación del sueño, de una educación de calidad, pertinente y de acceso para todos, con necesidades distintas, la complejidad se vuelve a ser presente. Y ahí tú como líder juegas un rol fundamental, porque la única persona que puede hacer este tejido básico de reconstrucción entre toda esta complejidad y esos seres que tienen cara e historia y que tú recibes en tu sala de clase, ellos son los que necesitan de tu trabajo. Terminamos. No perdamos la estabilidad en el proceso. Ese es el desafío, queridos líderes. No perdamos estabilidad y hagamos que su rol y su liderazgo
vaya entonces tomando forma en el proceso. Se ha acabado el tiempo, así que esta presentación con las ideas lo van a tener ustedes disponible, supongo, en el sitio de internet, y solo quiero dejarles el mensaje idea final. Demos protagonismo a los adolescentes. Ellos pueden ayudarnos mucho a construir y a reconstruir un currículum muy cimentado en ellos. El porvenir es brillante, pero también nosotros necesitamos construirlo aprendiendo a lo largo de la vida en nuestra nueva carrera docente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Elena. La verdad que, por un lado, quiero felicitarte por el respeto del tiempo, ha sido exacto. Pero por otro lado, las interesantes ideas que nos has dado y que nos llevan a muchas reflexiones a medida que tú hacías tu comentario, pues yo me ponía a pensar si realmente estamos trabajando una política curricular como la que debiese trabajarse, ¿no? Es decir, no tanto pensando en el estudiante de ahora, sino en el estudiante que va a tener que enfrentar toda una serie de problemas en el futuro, ¿no? En una escuela que no necesariamente es la de ahora, que va a tener mucho ingrediente tecnológico, ¿no? Y con una sociedad pues en la cual todo el tema de la globalización, el intercambio de comunicaciones entre jóvenes de este país con otros países, los cambios del empleo pues van a jugar un papel bien importante, ¿no? La otra pregunta que me hacía es si para todas estas propuestas que muy bien nos ha hecho Ana Elena, necesitamos un currículum tan amplio o de repente necesitamos un currículum más sencillo, pero más profundo en términos de logro de aprendizajes, ¿no? Toda la experiencia que hay internacional lo que nos dice es que tenemos que simplificar la propuesta curricular y más bien preocuparnos porque los profesores pues transmitan aprendizajes quizás más concretos, pero como les digo, más profundos, más útiles, más pertinentes, más integrales, más multidisciplinarios, ¿no? Y lo tercero que, para no quitar algún comentario que me sugiere la presentación de Ana Elena, es que creo que tenemos que pensar y ojalá en el próximo año pudiese ser el centro de las preocupaciones del Congreso de Lima Metropolitana. Creo que el gran tema está en la revolución de las nuevas metodologías, ¿no? Es decir, qué cosas son las que realmente están teniendo éxito en las matemáticas, en la lectura, en la enseñanza de las ciencias, en la educación ciudadana y cómo transformar el aula, cómo transformar los programas de formación inicial, de capacitación de profesores. Creo que tenemos todavía unos desafíos bien grandes y entonces yo quisiera invitar ahora pues a Mariana Alegre, tengo entendido que ya había llegado, está por aquí, justo está subiendo. Sé que ha escuchado toda la ponencia, así que está en capacidad de poder hacer sus primeros comentarios, a ver qué reacciones te genera la presentación de Ana Elena. Bueno, en primer lugar, ¿me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Agradezco siempre la invitación, es el tercer año que estoy aquí en un evento como este y tan grande y tan multitudinario. Gracias. Y es un placer para mí tener un poco de espacio para compartir lo que hacemos también y que tiene que ver. Y ahorita voy a explicar cómo desde una organización como la mía, que es Lima, cómo vamos, tenemos vinculación con lo que justamente están discutiendo. No solamente a título profesional, sino también a título personal y me tomaré la licencia de hacer algunos comentarios al respecto. Creo que el mensaje clave de la exposición es justamente el aprender a aprender.
Y ese aprender a aprender no es tan fácil. Y no solamente no es tan fácil en las aulas, que justamente ustedes están en el día a día en ellas, sino que tampoco es tan fácil en la vida. Y justamente, seguramente nosotros, que ya hemos pasado por la etapa escolar y por la etapa universitaria, en algunos casos algún diplomado, posgrado, hemos encontrado justamente esas dificultades a los que nos enfrentamos y a los que tenemos esos desafíos que a veces sí se vuelven tan complejos que nos vencen, ¿no? Entonces, si hubiésemos recibido quizás en la escuela en la que, por ejemplo, estuve yo, más herramientas, podríamos haber afrontado las cosas de manera distinta. Y de hecho, yo no tengo hijos adolescentes, tengo 2 todavía pequeños, pero mi niña de 7 parece que es adolescente desde los 3 años. Y el más chiquito que tiene 4 quiere igualarla, ¿no? Y creo que justamente eso también marca un poco lo que nos mostrabas en términos de las generaciones. El cambio, ya no solo en las herramientas, las habilidades, sino en general en cómo está viniendo esta nueva generación y esta generación actual, nos manifiesta retos a las familias, a los padres y por supuesto a los profesores y luego a los lugares de trabajo. Yo, a modo personal, incluso a nivel familiar, estamos en un proceso de desescolarización de nuestros hijos y eso es algo bastante atrevido de hacer aquí, en este país, en esta ciudad y en este momento, con niños chicos y con finalmente las incertidumbres y miedos que pueden haber en lo que se viene, pero justamente entendemos esto de que hay que preparar para lo que se viene y no para lo que estamos viviendo ahora. Entonces, yo voy a comentarles un poquito más, a una escala más chica, lo que la expositora ha comentado respecto al rol de los ciudadanos en el mundo y de los estudiantes en el mundo. Y yo les voy a hablar del rol de los niños y de los adolescentes y, bueno, en general de todos en la ciudad y en particular en esta ciudad en la que estamos. ¿Y cuál es el vínculo que tienen ustedes, por ejemplo, con Lima? Sobre todo aquellos que son de Lima, de repente algunos hablan de provincias, pero pensemos en Lima. ¿Cuál es la relación que tienen con ella? ¿Están involucrados? ¿Participan de los espacios donde hay que participar? ¿Saben lo que está pasando con las políticas públicas? ¿O solamente sufren el transporte público y los huecos en las calles a modo de resignación? ¿Y quieren a su ciudad? ¿Están orgullosos de ella? La mitad de ustedes no. Y eso es lo que revela nuestra última encuesta. El 49% de limeños está orgulloso de vivir en Lima. La otra mitad, ¿qué pasa con ellos? ¿No? ¿Cómo hacemos para que eso pueda transmitirse de mejor manera? ¿De qué manera nos podemos involucrar justamente con Lima o con el Callao, donde ciertamente los chalacos sí están más orgullosos de vivir en el Callao que los limeños? ¿Y qué pasa con otras ciudades? ¿Cómo hacemos entonces para encontrarnos con una sociedad que quiere, que respeta, que se involucra y que se compromete con el entorno en el que vive? Más allá de que sea su casa, su barrio, su calle, su escuela o su ciudad y por último su país y su mundo. Y en ese sentido, ese nuevo ciudadano, que es el que estamos hablando, ya no nosotros, porque nosotros ya le hemos hecho bastante mal con lo que le estamos dejando como legado a mis hijos o a sus hijos o a sus estudiantes. El ciudadano tiene el poder de transformar. Y ese poder transformar lo tiene aún de mejor manera porque tiene acceso a información que nosotros no tuvimos. Los chicos saben ahora lo que pasa con los desastres naturales cuando nosotros nos enterábamos de repente porque nos comentaba algún adulto y ni siquiera en esas épocas nos contaban, ¿no? Porque los niños no tienen que saber problemas de grandes. Era un poco la visión en la que por lo menos a mí me criaron. Y tienen la capacidad de acceder a información, de acceder a conocimiento que nosotros nunca hemos tenido justamente a través de la tecnología y de otros espacios de aprendizaje y de aprendizaje también entre pares. Tienen la capacidad de conocer y de atender y de tener expectativas mayores a las que nosotros podemos haber tenido. Yo no me imaginaba a mí viajando y estudiando fuera y seguramente ahora los chicos sí tienen esas metas y tienen esas visiones en cuanto a sus planes de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para acompañar esas expectativas y que esas ganas no acaben siendo frustradas por también vulnerabilidades, pobreza, desigualdad que también tienen que vivir y en las que están inmersos muchos de los chicos y adolescentes de las escuelas en las que ustedes enseñan y en general en el país? Y en esta conciencia, en esta mayor información, en este mayor acceso, los chicos están buscando y ojalá puedan tener la suerte de encontrar su propósito. Y es ese propósito el que toca cultivar. Porque si yo hubiese sabido que yo me iba a dedicar al tema urbano y que esa es mi pasión y me dedico a ello cuando era chica, seguramente ahora estaría haciendo todavía más cosas de las que hago.
Y he tenido que pasar por un proceso en el que han habido, por supuesto, frustraciones y errores. No sé, yo estudié una carrera de Derecho 7 años, que tenía que ver con lo que hago, que tiene que ver con lo que hago ahora. Sin embargo, todo ese aprendizaje ha servido también justamente para formarme como soy. Las buenas decisiones, las malas decisiones, las frustraciones, la suerte también y el privilegio que en algunos casos he podido tener. Entonces, a mí me gustaría que eso ocurra con mis hijos, que ellos sepan desde chicos que pueden en verdad tener acceso a esos sueños que ellos tengan, por más raros o por más extraños que nos puedan parecer. Y ahí es donde encuentro el rol fundamental justamente del hacer ciudad en los ciudadanos. O sea, la ciudad uno suele, y nosotros sentimos, transferir la responsabilidad al alcalde o alcaldesa, que lo hace muy mal seguro, y todos tendrán su alcalde favorito o su alcalde no favorito en su distrito o en su ciudad. Pero ¿qué pasa con nosotros y nuestro rol como ciudadanos? ¿Qué pasa con nosotros y nuestra capacidad de exigir, de demandar, no solamente de votar, y ojalá de votar bien, sino justamente de involucrarnos? ¿Cuántos de nosotros hemos participado en una junta vecinal o en un presupuesto participativo? Según nuestras encuestas, el 4% de limeños. 4%. ¿No? Entonces no tenemos tiempo, no nos alcanza el tiempo, no tenemos ganas, no sabemos si es que eso es un proceso que sea efectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos también para en este proceso de mejorar justamente el aprender a aprender, podamos también mejorar el aprender a hacer, ¿no? En este caso, desde, como les digo, mi perspectiva, que es el tema urbano. Yo tengo este privilegio de trabajar en Lima Cómo Vamos, que es una organización que efectivamente tiene propósito, y ustedes también tienen el privilegio de estar en la escuela, que es, yo creo, el lugar con el mayor propósito contenido. Y nosotros recibimos todas las semanas correos electrónicos, llamadas de gente, la mayor cantidad de ellos jóvenes, que quieren trabajar con nosotros. Quieren ser voluntarios, quieren hacer pasantías, quieren ser practicantes, quieren hacer colaboradores. A mí me encantaría poder tener la capacidad de contratar a todo este grupo de gente, no podemos hacerlo. Sin embargo, sí podemos, y hemos montado un poco de manera informal, pero ahora este año lo estamos formalizando, un programa de pasantías y un programa de formación. Porque esos chicos que nos están escribiendo, nos han escrito chicos tan jóvenes como de 14, 15 años que están en el colegio diciendo, tengo tiempo libre en verano, quiero involucrarme en una investigación sobre transporte público. Ese es el caso de una chica específicamente. O otra persona que me paró en la calle a decirme, Mariana, quería escribirte, estoy apasionada por la ciudad, me interesa, estoy buscando qué hacer. Y le dije, bueno, mándame un correo, no tengo nada que ofrecerte. Y finalmente entró a trabajar a un proyecto de un colega mío vinculado al tema. Pero entonces estos chicos jóvenes, que algunos están todavía en el colegio, otros ya han salido de la universidad o están en la universidad, están buscando organizaciones con propósito también para lograr llevar su pasión y su propósito a lugares donde efectivamente puedan transformar y buscar la solución a aquella cosa que les está generando una fuerza ¿no? y unas ganas de querer transformar y una indignación, porque uno finalmente se motiva a través también de esa bronca que siente cuando ve que no funcionan las cosas en el transporte público, cuando ve finalmente sufrimiento en niños o en animales, entonces eso te motiva a involucrarte. ¿Cómo entonces desde la escuela ustedes, y con los chicos adolescentes, que además es una edad compleja y difícil, y yo no quiero ni pensar con lo que se me viene a modo familiar, cómo pueden entonces hacer para justamente coger esa pasión y esos intereses y transformarlos en energía y en el motor para poder lograr que se ocurran esas transformaciones? Y no importa si son transformaciones a una escala pequeñita, porque esos impactos son los que van a poder ocurrir. Ya para terminar, nosotros tenemos un proyecto que es muy bonito que se llama Ocupa tu calle. Es un proyecto de intervenciones urbanas en espacios públicos que involucra a las comunidades, a las familias. Y tuvimos un pequeño piloto con una escuela, pero nos gustaría hacerlo con más escuelas. Entonces, son bienvenidos ustedes como profesores y como líderes de sus escuelas a decirnos, ¿saben qué? En la parte de los exteriores de mi escuela hay un lugar que está deteriorado, está lleno de basura, no tenemos seguridad para los chicos. Podemos transformar junto con ustedes y sus alumnos esos espacios también. Y quizás ahí haya una motivación para hacer justamente este aprender a aprender, que a veces puede costar y ser más difícil cuando estamos amarrados al aula y estamos amarrados a la currícula finalmente, ¿no? De repente podemos llevar al espacio público, a la calle, a la ciudad, un poquito de ese aprender y ojalá eso sirva pues para marcarle la vida a los chicos que participen de ello. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Voy a hacerle la palabra a Mayra Pinedo y le pediría a Mayra, por favor, si puede acercar el micro lo más que pueda, hablar más o menos fuerte, porque me da la impresión que atrás se escucha muy poco. Así es que tratemos
hacernos escuchar hasta el final. Bien, ahí, ¿sí? ¿Se escucha? Bien, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría felicitar a los organizadores de este congreso que convoca a tantos profesionales en este noble rol que es la educación. Felicitar también la excelente exposición de Ana y sentirme orgullosa de pertenecer a este panel conformado por Marisabel, por Mariana, y bueno, comentarles un poquito acerca desde la perspectiva de lo que nosotros venimos realizando también en la educación técnico-productiva y superior tecnológica, algunos aportes de lo que Ana nos ha podido compartir, ¿no? En primer lugar, me gustaría que reflexionemos en el gran reto que tenemos en esta era digital que a nuestros estudiantes les presenta información de todo tipo. Y en esta información y en este reconocimiento de lo que la información les proporciona, empiezan ellos a tomar decisiones. Y estas decisiones muchas veces, como bien Mariana decía, marcan su vida. Eligen posiblemente una carrera que finalmente no los hace felices o de lo contrario, y afortunadamente sí, y encuentran su vocación y siguen una profesión y son totalmente exitosos. En ese sentido, es un rol importante el que asumimos nosotros como educadores para orientar justamente esas herramientas y esas competencias que los chicos deben desarrollar y que puedan hacer una búsqueda de información efectiva. Desde la plataforma del Ministerio tenemos, por ejemplo, el Ponte en Carrera, ¿no? Es una plataforma que ellos pueden utilizar para saber efectivamente qué carreras, qué profesiones y qué instituciones educativas están ofreciendo un servicio de calidad y qué carreras son las más demandadas también en nuestro mercado laboral, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un aspecto importante en el que debemos reflexionar, que es justamente utilizar estas herramientas y la tecnología para ayudarlos también a tomar decisiones. Sintámonos entonces con el compromiso y el gran reto de poder orientarlos en ese sentido. Otro aspecto que me parece importante recalcar es que en esta toma de decisiones que tienen nuestros estudiantes de la educación básica, muchas veces eligen, porque lastimosamente todavía tenemos muchos paradigmas, una carrera universitaria. Consideran muchos y consideramos muchos hermanos, porque todavía no tengo hijos y padres de familia, que es lo mejor, que es la mejor decisión. Y dejamos de lado las carreras técnico-productivas, las carreras tecnológicas, que todos sabemos son el motor de la economía. Existe una cantidad increíble de demanda de profesionales tecnológicos y no estamos eligiendo esas profesiones y no estamos tampoco orientando a nuestros hijos, hermanos, estudiantes a que puedan elegir una de esas carreras, ¿no? En este camino, como parte de la reforma de la educación superior tecnológica y de la técnico-productiva, creo que este ordenamiento de la oferta formativa, estos procesos de licenciamiento, de acreditación, el asegurar que la calidad educativa en estas instituciones sea mucho mejor, va a ayudar a posicionar mejor estas carreras tecnológicas, estas carreras técnico-productivas, y a que los chicos de la educación básica se enamoren también de ellas. Entonces, un reto, como les decía, importante es ayudarlos y orientarlos también en esta toma de decisiones, ¿no? Los chicos nos ven como grandes referentes, nos piden consejo, nos piden ayuda, ya nos convertimos en sus tutores, en sus hermanos, en sus profesores, que ese término abarca y comprende una amplitud de competencias que nosotros también debemos desarrollar. Otro aspecto importantísimo y que también ha recalcado Ana y Mariana es el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Las competencias blandas es lo que demanda ahora la vida y nuestros chicos que terminan el colegio, muchos deciden ingresar a trabajar. Muchos estudian rápidamente en un CETPRO porque quieren tener una profesión o un oficio inmediato, otros deciden ingresar a un instituto o una universidad, pero cuando terminan, lo que exige el mercado laboral es el desarrollo de competencias blandas. Yo recuerdo una anécdota importante cuando trabajaba en una institución de tecnología privada y me decían todos los jefes de recursos humanos, me decían: Mayra, yo cuando elijo a los profesionales que tú me envías, al final me quedo con una terna, son 3 chicos, los 3 tienen las mismas competencias técnicas, saben académicamente lo mismo,
Yo finalmente elijo a aquel que me mira a los ojos, aquel que sabe comunicarse, aquel que me propone un reto y aquel que sabe enfrentar y tomar decisiones también. Y muchos de esos se resuelve en una entrevista que finalmente termina siendo subjetiva. Entonces, trabajemos desde la educación básica para fortalecer esas competencias en nuestros chicos, para que cuando ingresen a la educación superior se sigan reforzando, pero que no sea recién ahí el momento en el que querramos desarrollar y crecer estas competencias con ellos. En ese sentido también es importante, como bien decía Mariana, desarrollar en ellos el rol de ciudadano. Muchos de nuestros chicos no reclaman, no nos dicen las cosas. Hay que reclamar cuando tenemos que hacerlo y hay que decirle al profesor o al directivo o al administrativo que necesitan algo, que necesitan una respuesta. Y eso no solamente se ve en la educación básica, ¿no? Muchos chicos llegan a la educación superior y no nos miran a los ojos, no nos preguntan, tienen temores. Entonces, desarrollemos ese rol y es ese rol de ciudadanía, esa capacidad de autocuestionamiento, esa capacidad de preguntarse todo el tiempo si es que estoy haciendo lo correcto y si no, ver la posibilidad de remediarlo, ¿no? Recordaba la educación en la era planetaria de Morín, que nos dice justamente eso, ¿no? Eduquemos en criticidad, eduquemos a nuestros chicos para que sean cuestionadores, para que sean creativos, para que sean innovadores. Y eso significa que nosotros también tenemos que empezar a desarrollar esas habilidades para trabajar de la mano con ellos. Creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que no solamente en Finlandia se innova, ya estamos innovando en el Perú. Lo hemos visto hoy. Los chicos que han bailado para nosotros han demostrado que sus profesores están innovando en su aprendizaje. Les gusta el rap, pero también están generando la conciencia y el valor de la cultura peruana. Entonces, ya estamos innovando. Estos espacios ayudan y contribuyen a justamente lucir esas buenas prácticas. Y por otro lado, están también experiencias concretas, ¿no? El Colegio de Alto Rendimiento, por ejemplo. Tuve la oportunidad de formar parte del equipo académico en Huánuco, en un centro poblado en Canchán, alejado de la ciudad, en donde el internet definitivamente no era nuestro aliado. Pero ustedes ven que las mejores iniciativas que yo he podido ver en mi carrera en el ámbito educativo, las mejores iniciativas, los mejores proyectos, los mejores cuestionamientos también, los he vivido ahí, en el Colegio de Alto Rendimiento. Creo que estas capacidades que desarrollan los chicos y este modelo educativo que se propone con el bachillerato internacional, en donde se promueve además la teoría del conocimiento, es súper efectivo. Y lo vemos ahí, lo hemos visto hoy, estoy segura y convencida que en sus escuelas también ustedes están desarrollando este tipo de actividades y metodologías, y sobre todo también lo vemos en las instituciones privadas, ¿no? que creo permanentemente están actualizando sus currículas y utilizando metodologías de aprendizajes activos que permitan que los chicos también estén en vanguardia. Y bien, finalmente concluyo mi intervención nuevamente felicitando a Ana, a los asistentes, a los organizadores y impulsando y motivándonos a que sigamos educando a nuestros estudiantes con la emoción, ¿no? Está totalmente comprobado que quien finalmente se emociona y hace lo que le gusta, aprende mejor y aprende más rápido. Entonces, sé que el eslogan es que la educación básica suma, pero creo que, y me atrevo a decir que no solamente la educación básica, sino la técnico-productiva, la superior tecnológica y la universitaria suma. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Finalmente vamos a tener las palabras de María Isabel León. Les comento que en algún momento, en cualquier momento va a llegar el ministro de Educación para estar presente y dar también algunas palabras. Antes de ello, María Isabel, por favor. Muchas gracias. Yo rápidamente, me toca el final, cuando ya todos han aprovechado todos los temas, me queda el huesito. Pero en realidad, fíjense, ¿cuáles son los desafíos que tienen nuestros chicos egresados de la educación básica? Los desafíos a lo que van a tener que enfrentarse cuando salgan de la educación que concluyeron en el colegio.
Nosotros anualmente votamos a las ciudades aproximadamente a 500.000 jóvenes que salen de la educación secundaria. De estos 500.000 chicos, aproximadamente 200.000 se insertan en el sistema educativo que viene a continuación. Sistema educativo que está compuesto por una serie de niveles, comenzando por la educación técnico-productiva, ciclo básico, ciclo medio, los institutos con las ofertas tecnológicas, pedagógicas, artísticas o la universidad. Tienen una gama de opciones para escoger según sus habilidades, según el deseo, según lo que quieran hacer de sus vidas. Pero hay otro grupo de chicos que son mayoritarios que se insertan directamente al mercado laboral sin ninguna formación adicional. Dentro de este grupo hay mujeres que se dedican a sus casas, a formar a su familia y demás. Entonces, como desafío de la escuela y de la educación básica, tenemos que mirar que estos jóvenes van a tener diferentes realidades y van a tener diferentes opciones y van a tener diferentes desafíos a lo largo de su vida futura. Y tenemos que entender que lo que tenemos que hacer como maestros, yo lo soy también, trabajo hace 25 años formando jóvenes, es trabajar todas las habilidades que van a poder utilizar en el medio en el que decidan desenvolverse, digamos. Y todos ellos, por último, van a ser parte de nuestra comunidad, todos van a ser parte de la ciudad y necesitamos formarlos en ciudadanía principalmente, en valores. Necesitamos formarlos con fortalezas internas que les permitan desarrollarse como seres humanos frente a la relación con los demás. Yo creo que ese es el desafío principal que tenemos con ustedes, maestros, en las aulas de clase. Yo, como les digo, trabajo hace 25 años formando jóvenes en la educación técnica, soy una amante clarísima de lo que es el desarrollo de la educación técnica en la parte, digamos, básica, trabajo principalmente en ese sector. Y lo que le digo a mis jóvenes cuando estudian es que toda la parte teórica, toda la parte de desarrollo práctico de las profesiones que van a desarrollar son importantes, claro que sí, pero sucede lo que comentaba Mayra, que cuando van a una entrevista de trabajo ya no se prioriza las competencias técnicas que ellos tengan, porque asumen, quien los entrevista, que las deben tener. Entonces entran a tallar otras habilidades que son las importantes y que son en las que debemos centrarnos. El talento para trabajar en grupo, el talento para desarrollar las habilidades de liderazgo y poder conducir y entusiasmar a los demás, las habilidades de empatía para poder conectar con el resto de personas y con las necesidades que tienen. Eso es finalmente lo importante y lo que se valora en la vida futura, en la vida laboral, en la vida ciudadana. Así que como pedagogos y como educadores, lo que nos corresponde es incidir principalmente en este tema de valores y de habilidades blandas. Lo otro decanta de por sí. Tenemos a los chicos todos que tienen sus smartphones y nosotros mismos estamos todos conectados todo el tiempo. Yo en lo particular prohibía el uso de los teléfonos celulares en clase porque consideraba que se distraían los chicos. Ahora no, ya entendí que es una herramienta que tiene que formar parte del día a día de los jóvenes y que tiene que ser utilizada en su favor, ¿no? El conocimiento avanza día a día, la tecnología avanza día a día y hay una frase que a mí me gusta mucho, que siempre la recuerdo además y la menciono, que dice que mientras más grande la isla de conocimiento, más largo el litoral de admiración. Y eso es lo que justamente tenemos que inculcarle a los chicos. Estas habilidades de que busquen la información, de que le den utilidad. De nada sirve que los formemos para que memoricen información, materias, unidades didácticas, que aprueben los exámenes y que mañana no se acuerden de nada y que no sepan qué hacer y que no miren de frente, también como decía Mayra, o que no formen parte de la civilidad, como cuenta Mariana. Necesitamos formar a estas personas íntegras y ciudadanas, comprometidas con sí mismo y con los demás. Creo que eso es lo relevante y ese es el desafío principal que tenemos como sociedad. No importan las experiencias de fuera, puede ser que discutamos horas de lo que pasa en Finlandia o en Dinamarca, son realidades distintas, tienen climas distintos, tienen volúmenes de población distintas, tienen temporadas muy largas de invierno donde se quedan en casa y probablemente tengan otras herramientas para desarrollar la educación de sus hijos en casa. Miremos nuestra realidad, veamos cómo podemos sacarle el jugo y la ventaja a nuestros jóvenes para que cuando salgan a formar parte del mundo lo quieran romper, quieran desafiar todo lo que les parece que está mal, no enseñarles a quejarse únicamente, sino a identificar los problemas y a solucionarlos, a aportar con el talento de ellos a esta solución. Finalmente, lo que nos interesa como país es tener el bienestar común,
que todos podamos tener regulaciones mínimas, básicas en todos los sectores de la economía donde tengamos que desarrollar nuestra función, pero ¿para qué? Para poder tener justamente un estado de bienestar. Muchas gracias. Mil gracias. Bueno, creo que las tres intervenciones han complementado muy bien lo que nos ha dicho Ana Elena. Yo solamente quisiera complementar con algunas ideas. En primer lugar, lo importante que es reforzar todo el tema de la tutoría en las escuelas. Eso está muy débil, no hay orientación vocacional y lo que se ha mencionado de que los chicos se equivocan mucho en el tema de las carreras que eligen inicialmente, pues eso es una realidad y que termina costando mucho no solamente a las familias sino al Estado. En Europa lo que se está haciendo es tratar de alargar un año más la decisión de los jóvenes de elegir una profesión, ¿no? Y en nuestro caso, en Perú, pues eso tiene que ver con que tenemos una secundaria que es más corta que la que hay en el resto de países de América Latina, con excepción de Colombia, ¿no? La mayor parte de países tiene 6 años de secundaria, nosotros tenemos 5. Entonces tenemos jóvenes que tienen que decidir muy pronto respecto de qué carrera seguir, ¿no? Ese es un primer punto que me parece importante. Creo que todo el tema de la orientación vocacional, el ejemplo que se ha puesto de Ponte Carrera, es bien importante, pero también se pueden hacer cosas a nivel de los colegios. Por ejemplo, se puede invitar a los padres de familia, ¿no? de los estudiantes que comenten cómo es su ocupación, qué perspectivas tiene, cuánto están ganando, si es que ese tipo de ocupación tiene una perspectiva alentadora en el mercado o si de repente ya está saturada. Todo ese tipo de información es valiosa para los jóvenes, ¿no? Lo segundo es que indudablemente que lo que sucede es… 2 minutos. Perdón, no estoy… Bueno, lo que decía es que hay un sobrepeso para la educación universitaria, ¿no? De cada 4 estudiantes que ingresan a la educación superior, 3 corresponden a la educación universitaria y ahí hay un problema que resolver que no solo tiene que ver con la revaloración de la educación técnica, sino de algunas políticas, ¿no? Realmente la educación tecnológica muchas veces, si es de calidad, difícilmente puede competir con universidades que tienen una pensión de 150 o 200 soles, ¿no? Frente a eso, y frente a la posibilidad de tener un título universitario, pues los jóvenes muchas veces se inclinan por el título universitario antes que seguir una buena carrera tecnológica. Con esas cosas indudablemente que hay que luchar, pero es un tema que hay que hacerlo, ¿no? Acá se ha comentado un tema bien interesante que es el de las capacidades socioemocionales y lo clave que son para conseguir trabajo. Solamente un dato que dio PISA, el último PISA aplicado en el mundo. En los países latinoamericanos se evaluaron las competencias socioemocionales y el país que mejor salió fue Chile. Y ustedes saben qué porcentaje de estudiantes logró rendimiento satisfactorio en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Solamente el 2%. Y ese fue el país que mejor salió en América Latina. Entonces ahí tenemos un trabajo bien intenso, fuerte, que tenemos que realizar e indudablemente que mucho va a depender de cuán efectivas son las capacitaciones que organicemos tanto en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana como el Ministerio de Educación, ¿no? Hay que hacer, yo creo que ya la reforma de la formación docente pues está
esperando mucho. Está llegando el ministro, así que yo quiero darle la bienvenida. Recibámoslo con un aplauso y pues Saludamos al señor ministro de Educación, profesor Idel Beckler Talledo. Bueno, ya estábamos terminando, ya solamente. Bueno, estábamos terminando, Idel, un minuto nada más. No, ya mi speech se estaba acabando, pero hay un tema que comentó Marisabel que me parece importante, ¿no? Y es el uso de las nuevas tecnologías por parte de los estudiantes en los centros de formación, y específicamente hablaba del celular, ¿no? Recuerdo en una entrevista que hacíamos a Pilar Cardó, la directora del Pedagógico de Monterrico, que contaba que al principio era muy también rebelde en el sentido de no permitir el acceso de celulares en las aulas, pero después se dieron cuenta de que eso a final de cuentas resulta contraproducente, ¿no? Y la experiencia que tienen es una experiencia muy interesante, ¿no? Porque lo que hacen las chicas que se forman en el pedagógico es grabar las presentaciones de los profesores, es tomar fotos a los PowerPoints, es decir, el celular se convierte en una herramienta de bastante apoyo para la formación de ellos mismos, ¿no? Además, el celular es un importante medio de comunicación entre el profesor y los estudiantes para efectos de, digamos, las consultas pedagógicas, acceso a material digital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no hay que tenerle temor al uso de las nuevas tecnologías. Indudablemente que sí hay que orientar a su buen uso, porque eso es lo que importa, ¿no? Así que, antes de terminar, quiero agradecer a todas quienes me han acompañado. Creo que ha sido muy importante empezar con esta presentación de qué es lo que debe saber un egresado de la educación secundaria. Y como hemos visto, pues esto nos plantea toda una serie de desafíos en términos de reforma de la educación secundaria, en términos de reforma de la capacitación de profesores, de la propia gestión, de buscar una identidad para los centros de educación secundaria que, como sabemos, hasta este momento no le existe, ¿no? En algún momento conversaba con el ministro sobre cómo en el 2005, creo, habían hasta 7 currículums de la educación secundaria, ¿no? Y actualmente hay varios modelos de secundaria y ninguno está articulado, ¿no? Los COAR no aportan a la secundaria regular, la jornada escolar completa tampoco. No hay modelos muy claros, definidos sobre la secundaria rural. ¿Qué hacemos con aquellos jóvenes que están abandonando prematuramente el sistema educativo, ¿no? ¿Qué hacemos con todos esos jóvenes que están egresando de la secundaria, van a un centro de trabajo, se encuentran con procesos productivos llenos de robótica y que están totalmente desubicados? ¿Qué hacemos con los miles ya de jóvenes y adultos que están siendo despedidos de las empresas porque están robotizando sus procesos, ¿no? Entonces hay toda una serie de desafíos que tenemos que emprender en los próximos años. Muchas gracias nuevamente a todos y pues gracias por habernos invitado. Invitamos, por favor, a nuestros que sigan todavía, que sigan por favor, porque estamos invitando al ministro de Educación, profesor Idel Beckler Talledo, por favor, a subir al escenario para que él haga entrega de este reconocimiento a esta primera mesa. Claro, con su saludo correspondiente. Él hará entrega de un diploma y una placa de vidrio a los participantes a esta primera mesa. Dejamos con ustedes
previo saludo al señor Díaz y a los componentes de la mesa. A que envíe su saludo el doctor Idelbeck de Talledo. Profesor. Ya. Por favor, tomen asiento. Con ellos en el escenario me voy a inspirar. Bueno, les quiero confesar que no tenía previsto venir hoy día y ocurre que lamentablemente en la mañana estaba comprometido y no pude venir a la clausura y no estoy muy seguro si puedo venir a la inauguración y que no pueda venir a la clausura. Por eso me he tomado la libertad de venir, aunque sea unos minutos, primero para saludarlos. Naturalmente, saludar a la Dirección Regional de Lima por la organización de este congreso, a todos los presentes, porque creo que esta es una oportunidad de contrastar ideas, de poder intercambiar puntos de vista para avanzar. Porque todo tiene que ir en la direccionalidad de ir mejorando los procesos y los productos para que los alumnos puedan construir mejores aprendizajes. En ese marco, yo quiero tratar brevemente lo que debe significar el año escolar 2018. Hoy y ayer están los dos viceministros, la secretaria general, los directores de todas las direcciones y oficinas del ministerio, no solamente el pedagógico e institucional, sino de Secretaría General y de Planificación Estratégica, están en un 60% de regiones. Y el 29 y 30, otros directores, y también con viceministros, Secretaría General, y también el secretario de Planificación Estratégica, van a ir al 40% de regiones que nos faltan. ¿Y cuál es nuestro objetivo fundamental en el año escolar que se inicia en marzo? No nos interesa fundamentalmente el buen inicio. Nos interesa que todo el año escolar sea bueno. Ese es el mensaje. Esa es nuestra meta. Esa debe ser nuestra preocupación. Porque no podemos permitir que nuestros niños, niñas, jóvenes de la escuela pública, donde se educan los alumnos de menores recursos, se pueden perjudicar, se vayan a perjudicar en el desarrollo de su formación y de sus aprendizajes. Por eso es que hemos iniciado, mejor dicho, reiniciado un diálogo directo con los maestros, con los padres de familia, con los líderes de la sociedad civil y desde luego también con los especialistas y directores de todo el país, incluyendo a los dirigentes de los maestros
a los líderes de la comunidad y a los líderes de los padres de familia. Podemos y debemos tratar, y en eso estamos trabajando, para que antes del inicio del año escolar estén los materiales educativos en las escuelas y en las instituciones educativas. Debemos tener al 12 de marzo que los profesores que han ganado el concurso de nombramiento estén ya trabajando con su resolución y con su carga horaria. Queremos que los profesores ya estén contratados para poder atender a los alumnos, pero sobre todo queremos que a partir del 12 de marzo tengamos presente que todos estos materiales educativos, la presencia en la designación y nombramiento de maestros, el empoderamiento, como debe ser, de los directores, tiene que tener como objetivo que los alumnos y alumnas reciban sus clases normalmente. No nos podemos permitir que ocurra lo del año pasado. Y ahí nuestro mensaje en todas las regiones y en todos los espacios es de que el Ministerio de Educación está cumpliendo con los colegas maestros. ¿Saben ustedes que hemos tenido que sacar 22 decretos supremos para poder pagar el incremento de la remuneración, para pagar las bonificaciones por CTS, por luto, para pagar el diferencial que tiene que ver con la bonificación por encargatura de dirección y el diferencial entre 30 y 40 horas? Pero lo que es más importante, al 92% puedo afirmar que se ha pagado lo referente a la recuperación de clases que los maestros han hecho en los colegios. Y queda un 8%. ¿Por qué? Porque en algunos colegios, en alguna SUGEL, todavía no llega la información para justificar ante el MEF, que es al final el que dispone, el que esto no se pueda cumplir oportunamente como es nuestro deseo. Ojalá que en los próximos días tengamos la información de lo que falta, que es poco, para poder cumplir a más tardar en el mes de febrero con esto. Lo que les quiero decir es que la preocupación por los maestros no va solamente en estos temas, sino que hemos hecho un esfuerzo, estando ya el presupuesto aprobado, para que los auxiliares de educación, los profesores de institutos pedagógicos y las promotoras de inicial tengan un pequeño incremento. Yo sé que no es suficiente. Yo sé que los actores educativos a los cuales me he referido merecen mucho más. Sin embargo, en una perspectiva de acuerdo a las posibilidades del Fisco Nacional, hemos nombrado una comisión para estudiar el incremento progresivo al 2021, uno de cuyos miembros es el distinguido maestro Hugo Díaz, y una comisión que espero en abril o mayo pueda haber una propuesta para hacerla llegar al Ministerio de Economía y Finanzas. Por ahí he escuchado el tema de los maestros con respecto a la jubilación anticipada. Vamos a hacer un proyecto
de ley para que el que quiera voluntariamente retirarse antes de tiempo lo pueda hacer. Aunque yo les digo, amigos y colegas, yo no me retiraría a los 55 años. Yo, y del Wexler, no me retiraría. Porque lamentablemente, y tengo que decirlo porque yo también soy cesante o jubilado, si los haberes no son suficientes, el haber cuando es jubilado es muy precario. Sin embargo, el maestro tendrá la libertad de elegir y espero que cuando presentemos esto, el Congreso lo debata y lo apruebe. Pero, eso no es todo. Nosotros creemos que los colegas maestros, entre otros factores, hubo molestia, hubo indignación, porque no solamente se trata del aspecto remunerativo, se trata de valorar y darle el lugar que corresponde a cada maestro y maestra en el lugar donde trabaje. ¿Cómo es posible que en algunas regiones los maestros, no los dirigentes sindicales, pidan, aquí nomás en La Libertad y en el Cusco, que los monitores, los acompañantes, los soportes, los fortaleza y todas estas denominaciones que haya, pidan que no vayan al colegio? Y que pidan o le informen al director regional que les van a cerrar las puertas. Yo me pregunto, si todo este programa de soporte, de acompañamiento, etcétera, etcétera, es para apoyar, ayudar y mejorar el trabajo educativo en las aulas y en los colegios, ¿cómo es posible que esto se convierta en un problema en un gran sector mayoritario de los maestros? Debería ser al revés. Sin embargo, un maestro, porque yo siempre he tenido contacto con los maestros, cada semana iba a un colegio y los que me conocen saben que iba a conversar con ellos, he ido a provincias. Y un maestro me dijo, a ver, le digo, haz un juego de roles y dime cómo llega estas personas que manda el Ministerio de Educación a tu colegio. Bueno, me dijo, a mí lo que hacen me llaman a la sala de profesores. Se sienta delante mío, baja su mochila, la pone a un costado, me siento, saca su laptop, la acomoda bien bonito con su atril y luego me comienza a preguntar y a darme una serie de indicaciones sobre el trabajo. Esa es una sesión. Otra sesión me lleva a un formato para que yo lo llene y un formato detalladamente para que yo lo aplique en el aula. Señores, hay maestros que tienen 20, 30 años y los maestros hemos estudiado 5 años en la facultad o en el instituto pedagógico. Sí, nosotros, los educadores, podemos recibir todas las orientaciones, todos los aportes, toda la ayuda, pero reconociendo que el que borra la pizarra permanentemente es el maestro, que el que evalúa es el maestro, que el que
orienta el desarrollo de las clases es el maestro. Y el que vive cotidianamente la problemática y los resultados favorables es el maestro. Sin embargo, no en todos, pero sí en muchos, ha habido esta creencia de que a los maestros hay que enseñarles todo como quiere el Ministerio de Educación o como quiere alguna persona que puede tener una maestría en Harvard, pero que a lo mejor no conoce la realidad compleja del trabajo escolar. Claro que vamos a seguir con los programas de acompañamiento, monitoreo, lo vamos a reducir, pero le vamos a cambiar la cara para que trabaje junto a los maestros. Y para que tenga en cuenta que lo que dice la teoría o dice alguna persona especializada es importante tenerlo en cuenta, pero también hay que tener en cuenta la realidad compleja y diaria en la cual se desarrollan los procesos pedagógicos. Este maestro después me dijo, mire, profesor Idel, a mí me han enseñado, usted me ha enseñado, me dijo, no sé dónde, pero en algún lado me había escuchado, que para hacer una clase hay que desarrollar la motivación inicial, luego la adquisición, luego la comprobación y la retroalimentación y finalmente el proceso de cierre con una pequeña tarea, una pequeña evaluación. Y me dice, yo hice mi plan de clase y llegó mi monitor o mi soporte y me dijo que no, que ese modelo no servía. ¿Y cuál era el modelo? Tiene que adecuarlo a la entrada, al desarrollo y al cierre. Yo digo, ¿a qué se referían con la entrada? A la motivación, al desarrollo, a todo el proceso de la clase, y al cierre se referían a la comprobación, a la retroalimentación y lo último. Oiga, lo importante es que el maestro tenga su plan de clase, que prepare su clase y que la desarrolle bien. Entonces, lo que yo les quiero decir, amigos y amigas, es que el compromiso con los maestros y las maestras, el compromiso con los especialistas, con los directores, con todos los que trabajamos, voy a poner así entre comillas muy claro, en las bases, en las escuelas, no tienen necesidad de repetírmelo, ni tienen necesidad algunas personas de estarlo reiterando porque no es necesario. No puede ser que con todos estos esfuerzos alguien por ahí dice no vamos a permitir que se inicie el año escolar. O no vamos a permitir porque desde ahora, desde enero, vamos a decidir el reinicio de la huelga magisterial. Yo no he escuchado eso nunca en mi vida como maestro. Y ojo, que yo he estado cerca de los movimientos sindicales. Yo también he parado cuando era profesor de aula. Nunca yo como maestro decía, o los que estábamos en la escuela, decíamos, yo no voy a parar, pero quiero que me paguen. En esas circunstancias, el que se iba a una huelga porque es su derecho, sabía que eso implica la posibilidad de que no cobres. Porque si no se vuelve antiético.
el ejercicio de este derecho profesional y laboral. Pero cuando se quiere utilizar, sin pensar que el fin supremo de todos son nuestros alumnos, yo recurro a todos mis colegas maestros, a todos los profesionales que son especialistas, a todos los directivos en el ministerio, en las direcciones regionales y en la SUGEL, a dialogar, incluyendo a los padres de familia y a los dirigentes magisteriales, para hacerles notar que lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, no solamente para la valoración de los maestros, no solamente para darle el lugar que corresponde a los padres de familia, y empoderar a los directores de colegios como la máxima autoridad pedagógica de la institución, y empoderar a los directores regionales y a los directores de UGEL para hacer que el año escolar 2018, todo el año, sea bueno. Yo los comprometo a todos y cada uno de ustedes a que me ayuden a que el año escolar 2018 sea bueno, se desarrolle en las mejores condiciones. Y a que nuestros alumnos tengan la oportunidad de desarrollar sus aprendizajes y formarse integralmente. Acá, en la región Lima, en el Callao y en la región Lima Provincias, la próxima semana vamos a bajar a las escuelas, a los lugares donde están los dirigentes para conversar, para dialogar, para escucharlo y para que juntos nos embarquemos no solamente en tener un buen año escolar el 2018, por supuesto, sino para lograr grandes objetivos educacionales que nos permitan, como decía mi amigo Hugo Díaz, porque no he escuchado al resto, por ejemplo, tener una buena secundaria. En la primaria se ha puesto todo, y en la secundaria. El próximo año, Hugo, tú lo sabes muy bien y lo deben saber todos, lo que va a existir es la generalización del currículo nacional. Entonces yo ya he dicho que mi hijito, el DCN, ya a fines de año muere totalmente. Y a partir del 2019, porque ahora se aplica en primaria y en procesos pilotos, tenemos que tener un solo currículo. Al final de cuentas, ese currículo nacional se puede ir mejorando, pero espero que tenga una larga vida. Porque al final el documento es importante, pero no es lo fundamental para desarrollar el trabajo educativo y pedagógico. Lo fundamental es que los maestros estén preparados, estén comprometidos y desarrollen su trabajo. El currículo es un documento de referencia que hay que adecuar a la realidad regional y sobre todo a la realidad de cada institución educativa. Sí, para eso nos vamos a preparar todo este año capacitando maestros, imprimiendo el currículo, acercándonos a todo lo que ayude a que el próximo año en inicial, primaria y secundaria tengamos un solo currículo y tengamos las mínimas condiciones de educabilidad para avanzar capacitando a 30, 40 o 50 mil maestros, que es nuestra propuesta para este año. Pero en ese marco queremos también que la institucionalización de la escuela y de la gestión educativa descentralizada se fortalezca y asuma este compromiso para trabajar juntos. Y en ese marco, no dudo que todos vamos a estar juntos, muy juntos, por nuestros alumnos. Muchas gracias.
El señor ministro de Educación, Idel Beckler, hará entrega de reconocimiento de una placa recordatoria a nuestros panelistas. ¿Y dónde está la placa? Ahí está, doctor. La doctora Ana Elena Schall. A la señora Mayra Pinedo. A la señora María Elena Alegre Escorza. Entrega de una placa recordatoria. Y finalmente a la señora María Isabel León. Y también al señor Hugo Díaz. Gracias por su participación y también gracias al ministro de Educación, profesor Idel Beckler Talledo. Gracias a todos nuestros panelistas también.